Buenas tardes a todos. A continuación presentamos la investigación del aprendizaje basado en problemas. Los colaboradores y participantes del presente trabajo de investigación son Jennifer Sarabia, Hugo Montenegro y su servidor Humberto Pazzi. ¿A qué llamamos aprendizaje basado en problemas? Es el proceso en el cual el estudiante adquiere conocimientos, habilidades, actitudes, y en base a ellos la capacidad de analizar y resolver los problemas para la adquisición de competencias profesionales. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo harás durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Origen de la AEBP. El aprendizaje basado en problemas tiene su origen en la Universidad de McMaster, en Canadá, en la década de los 60. Una década más tarde aparece en Europa, en la Universidad de Maastricht. El objetivo era el de mejorar la calidad de la educación médica, cambiando la orientación de un currículo basado en el profesor por otro más integrado que estuviera organizado según los problemas de la vida real, que en definitiva es donde confluyen los diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego. Uno de los planteamientos originales de Howard Barlow, quien es el creador de la AEBP, fue tratar de evitar la dicotomía entre la forma de aprender durante los estudios y la forma de trabajar a lo largo de la vida profesional. Principalmente esto se trasciende cuando el estudiante aprende de forma teórica en la universidad, pero a la hora de llevar a la práctica esta enseñanza o este conocimiento tiene problemas. Y básicamente el aprendizaje basado en problemas facilita que el estudiante pueda resolver los problemas en la etapa de estudio y posteriormente más fácilmente en la etapa del ejercicio profesional. ¿Qué es la AEBP? Esencialmente la metodología AEBP es una colección de problemas cuidadosamente construidos por los profesores que se presentan a los estudiantes y son asesorados por un tutor. Los problemas generalmente consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y poco técnico de conjuntos de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren explicación. La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones tentativas para los fenómenos describiéndolos en términos fundados de procesos, principios o mecanismos relevantes. La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas y en base a ello tener la resolución del problema a base de la investigación que vaya planteándose en un trabajo de equipo. El currículo basado en problemas, a diferencia de uno basado en asignaturas, está organizado temáticamente y los problemas son elaborados por un equipo de profesores involucrados en un módulo que tienen formación en diferentes disciplinas. Se concede similar importancia tanto a los conocimientos que se deben adquirir como al proceso de aprendizaje. ¿Qué promueve en los estudiantes la AEBP? La gestión del conocimiento. Se busca que el estudiante adquiera las estrategias y las técnicas que le permitan aprender por sí mismo. Esto implica la toma de decisiones de la asimilación, la reflexión y la interiorización del conocimiento para que finalmente pueda valorar y profundizar a partir de una opción personal. Este proceso permite responsabilizarse de los hechos, desarrollar una actitud crítica y poner en la práctica la capacidad de tomar decisiones durante el proceso de aprender a aprender. La práctica reflexiva. El AEBP posibilita la construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión oral,
al mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento crítico y la argumentación lógica. Adaptación a los cambios. Viene dada por las habilidades adquiridas al afrontar las situaciones, problemas, desde la perspectiva de la complejidad de los mismos. Ya no se trata de aprender muchas cosas, sino que se busca desarrollar la capacidad de aplicar y de aprender lo que cada uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida real. Características esenciales de la ABP. La principal característica de aprendizaje basado en problemas es que está centrado en el estudiante, lo cual significa que los contenidos y temas deben ser de interés de los alumnos y que las metas del aprendizaje, al menos parcialmente, también son determinadas por ellos. ¿Qué son los tutoriales? Mientras que en la docencia tradicional el proceso de aprendizaje se realiza en aulas grandes, repletas de alumnos, en la mayoría de las ocasiones no interactúan entre sí y donde prima el principio más bien de la individualidad. En el aprendizaje basado en problemas, el trabajo se va a desarrollar en un ambiente más íntimo, con grupos reducidos de alumnos que colaboran entre sí para alcanzar un objetivo común, con la ayuda de un profesor. Este nuevo espacio docente recibe la denominación de tutorial y el profesor que orientará a los alumnos para que alcancen sus objetivos será el tutor. Funciones del equipo docente-tutor. El desarrollo de la metodología ABP como etapa previa antes de la ejecución del proyecto como tal consiste en elaborar los problemas. Uno de los instrumentos básicos para poder desarrollar el ABP es el diseño del problema. Así, los problemas deben reflejar de la manera más real posible el ámbito en que los estudiantes desempeñarán su futura labor profesional. Conocer de manera precisa cuáles son los objetivos generales y los objetivos de aprendizaje mínimos que se pretenden alcanzar con cada uno de los problemas elaborados. Diseñar los distintos documentos de evaluación del proceso ABP. A diferencia de la enseñanza tradicional en la que la evaluación suele tener un carácter básicamente sumativo, en cambio, la ABP es una evaluación de manera continua y formativa. Esa es la principal diferenciación con el aprendizaje tradicional. El otro punto a considerar es el de coordinar las actividades de evaluación de los estudiantes y del mismo proceso. Estas evaluaciones se deben analizar y discutir a medida que ocurre, con el fin de identificar las dificultades y se pueda proponer algunas medidas correctivas. Actividades durante la sesión ABP, los tutoriales. La primera sesión es una sesión grupal en la que, tras la presentación del problema, se inicia la discusión entre los estudiantes. En la segunda fase, los estudiantes en esta ocasión individualmente realizan una búsqueda de información que les permita conocer más acerca de dichos objetivos. Finalmente, los alumnos vuelven a trabajar en grupo donde discuten y reflexionan sobre el material encontrado. Funciones del docente tutor. Con el grupo de estudiantes, las funciones del tutor serán crear un ambiente de confianza y respeto. Al comienzo del primer tutorial se presentará a los alumnos y se propiciará que estos realicen los mismos con sus compañeros. Fomentar y estimular la discusión grupal. Alentar a los alumnos a que intenten vincular los datos expuestos en el problema con sus conocimientos previos. Ayudar a los alumnos a que se atrevan a pensar, a tomar riesgos y a ser capaces de adelantar una hipótesis y luego probar su validez. Ayudar a los alumnos a que formulen de manera clara cuáles van a ser sus objetivos de aprendizaje. Centrar la discusión en las ideas y los ítems. Fomentar la evaluación crítica de la información recogida por los alumnos para solucionar el problema. Elaborará un registro del progreso del grupo que luego transmitirá a los alumnos. Fomentar la evaluación en las tutorías al revisar y clarificar los objetivos del programa con el grupo. Funciones del docente tutor con el alumno. Ayudar a cada estudiante a desarrollar un plan de estudio y trabajo,
ayudar al estudiante a mejorar su estudio y sus hábitos de trabajo, interesarse por cómo desarrollan los alumnos el proceso de búsqueda de información relacionada con los objetivos de aprendizaje planteados por el grupo, permitir y fomentar el aprendizaje de destrezas y capacidades, en definitiva seguir de cerca el progreso del aprendizaje global de cada estudiante. En resumida cuenta, en algún momento se pensó que el docente tutor debería tener una capacidad extraordinaria para, principalmente en el conocimiento del tema a discusión en el proyecto. Sin embargo, este aspecto tuvo bastantes problemas, por lo que se tuvo que modificar y se tuvo que ser más tolerantes con que pueda ser los docentes no tengan mucha expertise en el tema, ya que de todas formas algunos problemas son tan particulares y en realidad el más experto resulta ser el estudiante porque desarrolla plenamente sus capacidades para hacer la investigación en ese tema específico. Y finalmente se dijo que bueno, las capacidades del tutor deberían ser principalmente en el área de su conocimiento y basar el apoyo técnico de aprendizaje como facilitador en esta metodología de aprendizaje basado en problemas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jennifer y voy a continuar con la explicación que estaba dando mi compañero acerca del aprendizaje basado en problemas o ABP por sus siglas. El ABP, como técnica didáctica, determina que los alumnos y los profesores modifiquen sus conductas y sus actitudes, y esto además implica que tomen conciencia de las necesidades de desarrollar una serie de habilidades para poder tener un buen desempeño en las actividades de aprendizaje. Como ya les mencioné, hay dos actores muy importantes en el ABP, los alumnos y los profesores por el otro lado. Ambos, como tal, tienen habilidades y responsabilidades a desarrollar en este ABP. Vamos a empezar por el alumno. El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno, por lo que se espera de él una serie de conductas y participaciones distintas a las de un proceso de aprendizaje convencional. Por ejemplo, como tenemos aquí en la lista, tenemos la disposición de trabajar en equipo, la tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas, el desarrollo de habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional, el desarrollo de poderes imaginativos e intelectuales, el desarrollo de habilidades para la solución de problemas y las habilidades de comunicación, también ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia y del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Es importante recalcar que cuando el alumno no cuente con estas habilidades, debe estar dispuesto a desarrollarlas y mejorarlas. Por otro lado, el alumno también tiene responsabilidades al trabajar en el ABP, como las que voy a mencionar. Primero está una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta en la solución de problemas. Luego está el aporte de la información en la discusión grupal. Esto facilita un entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos implicados en la atención al problema. Luego, la búsqueda de información que se considere necesaria para entender y resolver los problemas, lo que los obliga a poner en práctica habilidades de análisis y síntesis. Luego está la investigación por todos los medios, por ejemplo, la biblioteca, los medios electrónicos, maestros de la universidad o los propios compañeros de grupo, y esto les permite el aprovechamiento de todos los recursos a su disposición. Luego está el estimular dentro del grupo el uso de habilidades colaborativas y experiencias de todos los miembros del equipo, señalando la necesidad de información y los problemas de comunicación. Luego está el compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo, buscando que se convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. Y finalmente, la apertura para realizar preguntas que sean necesarias para aclarar la información
y cubrir los objetivos propuestos para la sesión. Ahora continuando con el otro personaje, que es el profesor. En el ABP está a cargo del grupo y actúa como un tutor en lugar de ser un maestro convencional o un experto en el área y un transmisor de conocimiento. El tutor o docente ayuda a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de información y los motiva a continuar con el trabajo, es decir, los guía a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. El tutor no es un observador pasivo, por el contrario, es un observador activo orientado al proceso de aprendizaje, asegurando de que el grupo no pierda el objetivo trazado y además que identifique los temas más importantes a cumplir con la resolución del problema. La principal tarea del tutor es asegurar que los estudiantes progresen de manera adecuada hasta el logro de los objetivos de aprendizaje, además de identificar qué es lo que necesitan para estudiar y para comprender mejor. Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de preguntas, y esto es muy importante porque facilita el aprendizaje y resulta fundamental en la metodología hacer las preguntas apropiadas en el momento adecuado, ya que esto ayuda a mantener el interés de todo el grupo y a que los alumnos recopilen información adecuada de manera precisa. Puntos importantes que se considera que el docente debe tener. Primero, es tener el conocimiento de la temática y de la materia y conocer a fondo los objetivos de aprendizaje. Luego, tener un pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la dinámica del ABP. Luego, conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Lo más apropiado según la especialidad. Más adelante vamos a tocar el tema de la evaluación. Finalmente, tener el conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP y por tanto las habilidades y actitudes y valores que estimulan con esta forma de trabajo. Luego vamos a ver sobre las características personales del tutor. Primero está considerar al alumno como el principal responsable de su educación. Debe estar disponible para los alumnos durante el periodo de trabajo del grupo sin abandonar su papel de tutor. Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los alumnos cuando se requiera. Luego, evaluar el tiempo oportuno a los alumnos y a los grupos y estar en contacto con los maestros tutores de otras áreas para mejorar el curso de la información y coordinar las actividades de retroalimentación, como ya se mencionó, es un punto muy importante. Ahora, hay habilidades también que se requiere que tenga el tutor. Por ejemplo, habilidades que faciliten el proceso de enseñanza y de aprendizaje, realizando preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera apropiada, motivándolos a la búsqueda de información. Está también la capacidad de integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, además de aportar puntos de vista opuestos para estimular la reflexión y, en caso de ser necesario, otro tipo de ayuda que aporte información al grupo. Luego también podemos ver que necesita identificar y señalar al grupo cuando es necesario información adicional externa a la que ya tiene. También identificar y sugerir recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. Debe tener habilidades para promover la resolución de problemas en el grupo a través del uso del pensamiento crítico. Debe tener habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente y promover el aprendizaje también individual dentro del grupo. Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y aprendizaje. El papel del tutor resulta fundamental para el desarrollo de la metodología ABP. De hecho, la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende del buen desempeño del docente. Ahora vamos a avanzar a otro tema, que es ¿qué aprendizaje fomenta el uso del ABP? Por su propia dinámica,
el trabajo del ABP genera un ambiente propicio para que se dé un aprendizaje muy diverso, tanto el aprendizaje de conocimientos propios al curso como la integración de habilidades, actitudes y valores que estimulan a los alumnos por el reto de la resolución de un problema trabajando de manera colaborativa. Algunos aprendizajes que se fomentan en los alumnos al participar en el ABP son los siguientes. Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación, como ya mencioné. Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia del estudio. Habilidades para identificar, analizar, solucionar problemas. La capacidad para detectar las propias necesidades de aprendizaje. Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa en el grupo y dispuesta al intercambio. Manejar de forma eficiente las diferentes fuentes de información, comprender los fenómenos que son parte del entorno, tanto del área de especialidad como en todo el contexto, escuchar también y comunicarse de manera efectiva, con seguridad y autonomía en las acciones y con una cultura orientada al trabajo. Ahora vamos a tocar otro tema que ya les había mencionado que es muy importante en el ABP, que es la evaluación en el ABP. Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de mejorar las formas de evaluación que se van a utilizar. Los docentes buscan diferentes alternativas de evaluación que, además de evaluar, sean un instrumento más del proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, que los retroalimenten. El uso de exámenes convencionales cuando se ha expuesto a los alumnos a una experiencia de aprendizaje activa genera en ellos confusión y frustración, por lo que se espera que la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los siguientes tres aspectos. Primero, según los resultados del aprendizaje del contenido. Segundo, de acuerdo al conocimiento del alumno, al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal. Y tercero, de acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás integrantes del grupo. Por otro lado, los alumnos deben tener la posibilidad también de evaluarse a sí mismos, evaluar a los compañeros, evaluar al tutor y evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar las posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. La retroalimentación juega un rol fundamental, como ya les había mencionado, y debe hacerse de manera regular y es una responsabilidad muy importante del tutor. A continuación voy a presentarles algunas sugerencias sobre las áreas que pueden ser evaluadas en el alumno por el tutor y por los demás integrantes del grupo. Primero tenemos la preparación de la sesión. Esta utiliza material relevante durante la sesión, aplica conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y organización y muestra además evidencia de su preparación para las sesiones del trabajo de grupo. Luego está la participación y contribuciones al trabajo de grupo. Participa de manera constructiva y apoya al proceso del grupo. Luego están las habilidades interpersonales y el comportamiento profesional también se debe evaluar. Muestra habilidades para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las diferentes aportaciones, es respetuoso y ordenado en su participación, es colaborativo y responsable. Otro punto a evaluar es las contribuciones al proceso del grupo, el apoyo al trabajo del grupo, colaborando con sus compañeros y aportando ideas e información. También se debe evaluar sus aptitudes y sus habilidades humanas. Está consciente de las fuerzas y limitaciones personales, escucha la opinión de los demás, tolera los defectos de los demás y estimula el desarrollo de los compañeros, es a lo que se debe evaluar. Y finalmente, la evaluación crítica, que clarifica, define y analiza el problema. Es capaz de generar y probar una hipótesis e identifica los objetivos del aprendizaje. Finalmente vamos a cerrar con los diferentes modelos de evaluación del ABP,
que son más que todo sugerencias, y más que centrarse sobre hechos, se fomenta un aprendizaje activo y un autoaprendizaje, por lo que los estudiantes definen sus propias tareas de aprendizaje. A continuación les voy a describir las formas de evaluación que se aplican en el proceso de la ABP. Primero está la técnica de evaluación de examen escrito. Pueden ser explicados a libro cerrado o a libro abierto. Las preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de habilidades o problemas o temas similares. Luego, otro ejemplo podrían ser los exámenes prácticos, que son utilizados estos para garantizar que los alumnos son capaces de aplicar habilidades aprendidas durante todo el curso. Otro son los mapas conceptuales. Los alumnos representan su conocimiento y crecimiento cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre conceptos y su representación gráfica. Otro ejemplo sería la evaluación entre compañeros, que se le proporciona al alumno la guía de las categorías de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación de su compañero. Otro es la autoevaluación, que es muy importante porque permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas. Siguiendo está la presentación oral. El ABP proporciona a los alumnos una oportunidad de practicar sus habilidades de comunicación. Las presentaciones orales son el medio por el cual se puede observar estas habilidades. Y finalmente, el reporte escrito, que permite a los alumnos practicar la comunicación por escrito. Ahora le voy a dar paso a mi compañero para que termine nuestro tema. Mi nombre es Hugo Montenegro y yo les voy a hablar del aprendizaje basado en problemas, las dificultades y barreras para poner en práctica el aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica. El aprendizaje basado en problemas implica cambio y un cambio en casi todas las circunstancias tiene como respuesta ciertas dificultades e incluso ciertas barreras. Vamos a describir algunas de las situaciones asociadas con ciertas dificultades. Se divide mayormente en 5 etapas o en 5 barreras que pueden impedir esto. Número 1, es una transición difícil. No es algo que se pueda hacer con facilidad o rápidamente. Tanto alumnos como maestros deben cambiar su perspectiva de aprendizaje y deben asumir con responsabilidades y realizar acciones que no son comunes en un ambiente de aprendizaje convencional. Punto número 2. Tiene que haber una modificación curricular. Al trabajar en base a problemas, los contenidos de aprendizaje pueden abordarse de forma distinta, desde muchos ángulos y con mayor profundidad desde diferentes disciplinas, en la cual existe la necesidad de hacer un análisis de relaciones de contenido con diferentes cursos. Como punto número 3, se requiere más tiempo ya que no es posible transferir información de manera rápida en el método de aprendizaje basado en problemas, porque existe mayor necesidad de tiempo por parte de los profesores para preparar más lo que es los problemas y atender a los alumnos en asesoría y en la retroalimentación que ambos puedan tener. Y no puede ser considerado el aprendizaje basado en problemas como un método rápido, a menos ese no es uno de los objetivos. También otro punto, el punto número 4, que el aprendizaje basado en problemas es más costoso. ¿Por qué? Porque en la medida que requiere mayor capacitación y tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje, se trabaja bajo un esquema ortodoxo, es decir, con grupos de 6 a 8 personas, de las cuales con la asesoría del tutor definitivamente es costoso para esa cantidad de personas. Por eso, como técnica didáctica se considera trabajo en grupo de hasta 40 personas y de ahí dividirlos en grupos pequeños
para poder hacer una asesoría más completa y más compacta. En los ejemplos del aprendizaje basado en problemas, ¿qué es lo que promueve? Promueve comunicar resultados en una investigación o un proyecto de manera oral y escrita. Promueve el pensamiento crítico entre los participantes. Promueve la creatividad, porque cada uno va dando un punto de vista diferente. Promueve la toma de decisiones en situaciones nuevas. Le exige a los que están formando parte del grupo dar su opinión, identificar y buscar y analizar información necesaria para lograr la solución del problema. Habilidades comunicativas y habilidades para trabajar de manera colaborativa. También les da mucha más confianza para hablar en público y habilidad de identificar las propias fortalezas y debilidades en la toma de decisiones en los problemas que vayan a solucionar. Ahora lo dejo con un pequeño video de un ejemplo del aprendizaje basado en problemas, un video didáctico para que puedan ver. Ese video más dinámico e interactivo. Espero haber despejado sus dudas y nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias.